En este video te enseñaré por qué al escoger el nicho adecuado para ti es importante para obtener, al igual que yo, millones de visitas en tus videos y monetizar más rápido tu canal. Si estás pensando en crear tu propio canal de YouTube, felicitaciones porque entraste al video correcto. Aquí te explicaré paso a paso, de forma detallada, cuáles son los nichos más rentables en la plataforma, perfecto para aquellos que quieren monetizar su contenido, ganar dinero y también empezar a vivir de YouTube. Quédate hasta el final porque también te compartiré un paso a paso para escoger el nicho perfecto para ti. Pero antes de entrar en los nichos más rentables dentro de YouTube, es importante entender por qué elegir el nicho adecuado puede ser la diferencia entre tener un canal exitoso o pasar completamente desapercibido dentro de YouTube. Cuando hablo de un nicho rentable, me refiero a un tema en el que hay una alta demanda de contenido y donde también YouTube tiene un alto RPM para estos videos. Por si no lo sabes, el RPM es el ingreso que se obtiene por cada 1000 visitas que recibe un video. YouTube se queda con el 45% de los ingresos publicitarios, por lo que el creador de contenido recibe el 55% restante. Por lo que no es lo mismo un nicho con un RPM de $6 que un nicho con un RPM de $1, ya que para llegar a ganar $600 dentro de la plataforma, en el primer nicho solo vamos a tener que tener 100.000 vistas o visitas aproximadamente, mientras que en el segundo nicho vamos a tener que tener 600.000 visitas aproximadamente para generar el mismo valor. Pero no solo con YouTube vamos a poder generar ingresos dentro de la carrera como creador de contenidos, también debemos poner atención si en el nicho de nuestro interés las marcas y los anunciantes están dispuestos a patrocinar y pagar para aparecer en esos videos, lo que puede muchas veces duplicar o triplicar incluso la facturación de tus videos. Cuanto más específico y relevante sea tu nicho, más fácil será atraer a nueva audiencia y una audiencia más leal. Y más fácil también va a ser monetizar a través de anuncios, de marketing de afiliados, patrocinadores y otros métodos para poder generar ingresos. Así que escoger el nicho correcto es la clave para tener éxito en YouTube. Ahora te voy a hablar sobre los nichos más rentables dentro de YouTube. Estos nichos han demostrado ser lucrativos para muchos creadores de contenido, tanto grandes creadores como pequeños canales. Y estos son los principales. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones porque vamos a subir constantemente contenido sobre cómo crecer en YouTube y además de cómo tener crecimiento personal mientras desarrollamos este camino dentro de la plataforma. El número 1 es tecnología, los canales que cubren reseñas de nuevos dispositivos, diversos gadgets y tutoriales tecnológicos tienen una gran demanda. Esto es porque la tecnología siempre está en constante evolución y las personas van buscando opiniones antes de comprar cierto producto. Además, las marcas de tecnología están dispuestas a pagar grandes cantidades de dinero para promocionar sus productos. Por ejemplo, en mi caso, no alcancé ni a tener 500 suscriptores en mi canal de YouTube cuando me contactaron de una empresa de China que comercializa diversos tipos de joystick para diversos tipos de consolas y me enviaron precisamente una muestra y le realicé una reseña generando contenido para mi canal y también colaborando con marcas dentro del sector. En general, el RPM de YouTube para este tipo de canales oscila entre 2 a los $15. El siguiente nicho es sobre finanzas personales e inversión. Si tienes conocimiento sobre cómo ahorrar dinero, invertir en la bolsa o en criptomonedas, este es un nicho muy rentable. Yo me atrevería a decir de entre los más rentables dentro de YouTube, porque básicamente todos queremos saber cómo tener más dinero en nuestras billeteras y también cómo tener una mejor educación financiera. Además, podemos obtener dinero de anunciantes relacionados con productos financieros que van a pagar muy bien debido a la alta competencia dentro del sector. En general, el RPM de YouTube para este tipo de canales oscila entre los 5 y los $20 e incluso puede ser superior si se dan ciertos factores. El siguiente nicho del que te voy a hablar es sobre salud y bienestar.
Desde ejercicios en casa hasta consejos sobre nutrición y bienestar mental, este nicho nunca va a pasar de moda y la gente siempre va a estar buscando contenido sobre este nicho. Las marcas de suplementos deportivos, equipos de ejercicio y productos relacionados con la salud siempre están buscando promocionarse en este tipo de canales, y además, si sabes algo sobre medicina natural o salud mental, también este nicho tiene mucho potencial dentro de YouTube. En general, el RPM promedio de YouTube para este tipo de canales oscila entre los 2 a los 15 dólares. El siguiente nicho del que te voy a hablar es educación y aprendizaje online. Los canales que ofrecen contenido educativo, ya sea en materia de matemáticas, historia, idioma, leyes o alguna carrera en particular, como también mediante habilidades específicas que tengas, como por ejemplo la programación, son altamente valorados dentro de YouTube y también por las diferentes personas que están buscando este tipo de contenidos. La gente siempre va a estar buscando aprender primero algo nuevo, y los anunciantes también en el sector van a tender a pagar muy bien precisamente por anunciarse en este tipo de canales. En general, el RPM en el nicho educativo va a oscilar entre los 2 a los 5 dólares por cada 1000 visitas dentro de YouTube, aunque en algunos casos la ganancia puede ser mayor siempre y cuando que la audiencia sea comprometida y también esté dispuesta a ver todo tu contenido cada vez que vas subiendo dentro de tu canal. El siguiente nicho es belleza y moda. Si te apasiona el maquillaje, la moda o los productos de cuidado personal, este es un nicho que aún tiene una gran audiencia. Si bien hay alta competencia, también hay mucha gente dispuesta a buscar a nuevos creadores que les den consejos sobre cómo maquillarse y cómo vestirse bien. Las marcas de cosméticos, ropa y accesorios pagan mucho por tener visibilidad precisamente en este tipo de videos, especialmente si tu canal va a tener un público fiel y que vea cada video tuyo. El RPM en el nicho de la belleza y la moda generalmente oscila entre los 3 a los 10 dólares por cada 1000 visitas, dependiendo de varios factores como por ejemplo la localización de la audiencia, la calidad de los productos también que vas a mostrar y también la segmentación del contenido. Puede aumentar este RPM y ser aún mayor. El siguiente nicho del que te voy a hablar es uno de los más populares y donde mucha gente intenta abrirse paso. Se trata del nicho del gaming o de los videojuegos. El gaming sigue siendo uno de los nichos más rentables dentro de YouTube y uno de los que tiene también más seguidores. Si eres un gamer o te gusta crear contenido sobre videojuegos, puedes atraer una audiencia muy masiva dentro de tu canal. Las marcas de hardware de juegos, patrocinadores y transmisiones en vivo son una excelente fuente de ingreso para ti si estás pensando en hacerte un canal de gaming. En general, el RPM promedio de YouTube para los canales de videojuegos o de gaming oscila entre los 1.5 a los 4 dólares cada 1000 visitas. Pero lo bueno de este tipo de canales es que tiene una audiencia, o se va creando una audiencia bastante fiel al creador de contenidos. Entonces cada vez que vayas subiendo material, cada vez que vayas subiendo videos o haciendo directos dentro de tu canal, cada vez la audiencia te va a reconocer más y vas a poder tener mejores números y así poder generar mayores ingresos dentro de este nicho. Y el siguiente nicho del que te voy a hablar también es uno bastante común dentro de la plataforma de YouTube, que se trata sobre viajes y turismo. Si te gusta viajar, crear contenido precisamente de tus viajes, puede ser una excelente forma de monetizar tu canal y también de obtener un ingreso extra. Aunque la competencia, hay que decirlo, es bastante alta, las marcas del sector de turismo, como por ejemplo hoteles, aerolíneas, agencias de viaje también, tienen presupuestos considerables para trabajar con creadores de contenido en las diversas plataformas que hay actualmente. Y en general, el RPM promedio en YouTube para este tipo de nichos oscila entre los 2 y los 5 dólares cada 1000 visitas. Y el siguiente nicho del que te voy a hablar es uno de los que menos paga dentro de esta lista, pero es uno de los más comunes y uno de los más fáciles de llevar dentro de YouTube.
Eso sí, va a depender obviamente del sector al que te enfoques dentro de este nicho. Hablo sobre el nicho del deporte. Solo debes enfocarte en el sector dentro del ámbito deportivo, como quizás un solo deporte o quizás un área dentro de ese deporte, como por ejemplo si eliges el fútbol, a lo mejor puedes hablar sobre noticias dentro del ámbito deportivo, quizás del mercado de fichajes, o quizás enfocarte en la vida de los diversos futbolistas y cómo marcaron quizás alguna era dentro del fútbol, o quizás también te podrías enfocar en los partidos que más han tenido historia, o quizás precisamente hablar sobre la historia del fútbol. Dentro del fútbol hay varios subnichos del cual tú puedes hablar y también diferenciarte de los otros canales dentro del mismo deporte. También puedes hablar sobre deportes extremos, puedes hablar solamente de tenis, en fin, hay hartos hilos, hay hartos nichos dentro del gran nicho para poder destacarte dentro de YouTube, y eso también puede generar cierto éxito si eliges el nicho adecuado. Y como gran consejo que te puedo dar para este nicho es que intentes darle tu propio sello a los videos, y también para que no te salte el copyright debes tener en consideración que no puedes poner más de 3 segundos de un partido dentro de tu video, o si no te puede saltar el copyright y te van a bajar el contenido e incluso te lo pueden sancionar. Yo tengo un canal de deportes de 5600 suscriptores más o menos. Hasta ahora no está monetizado porque no he subido contenido durante varios meses, pero sí, la verdad es que cuando subí contenido diariamente sí me generó ingresos, pude obtener bastantes ingresos. Era un canal enfocado a los deportes y más que nada a las noticias deportivas. Precisamente con este tipo de canal de contenido de noticias sobre fútbol logré monetizar mi primer canal de YouTube y obtuve millones de visitas en varios videos, como por ejemplo en este que alcanzó el 1.000.000 de visitas, este otro también estuvo muy cerca, este que está por acá también, y así pude obtener bastantes ingresos. La clave es ser constante, subir contenido varias veces durante la semana y por supuesto así vas a traer mayor audiencia, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Y en términos generales, el RPM promedio en YouTube para este tipo de canales oscila entre los 2 a los 6 dólares por cada 1000 visitas, y los canales de deporte con contenido más específico o nichos dentro del ámbito deportivo, como deportes extremos o deportes de aventura, pueden tener un poquito más alto el RPM. Ahora que sabes cuáles son los nichos más rentables dentro de YouTube, es hora de escoger el nicho más adecuado para ti. Aquí tienes una metodología que yo realicé que puedes usarla paso a paso para tomar esta importante decisión. Primero debes pensar en tus pasiones y también en tus intereses. ¿Sobre qué tema podría hablar durante horas sin aburrirme? Si eliges un tema que realmente te apasione, te entusiasme, va a hacer que tus videos se vean mejor. Será evidente cada vez que tengas que grabar un video. Y eso va a atraer al fin y al cabo a más personas. Al elegir algo que realmente te apasione, no solo disfrutarás creando el contenido, sino que también se va a notar ese entusiasmo en la cámara y vas a atraer a más personas con intereses similares al tuyo. Lo segundo que te podría decir es que investigues la demanda. Usa herramientas como Google Trends o también puedes explorar en YouTube para ver qué tan popular es el tema que te interesa desarrollar. También puedes observar la competencia. No busques un nicho demasiado saturado, pero tampoco un nicho que esté demasiado vacío. Debes tratar de encontrar el equilibrio donde haya una audiencia activa y también donde haya alta demanda para generar ese contenido. Pero cuidado, si hay demasiada competencia puede ser muy difícil destacar. Lo ideal que te podría decir es que intentes encontrar un equilibrio entre la demanda y la competencia para que te puedas abrir paso con tu propio canal y tu propio contenido dentro de YouTube. Y el tercer paso es que evalúes la monetización. Asegúrate de que el nicho que estás escogiendo tenga oportunidades reales de ser monetizado. Por ejemplo, si eliges un tema con un nicho muy específico o con un tema muy específico
que las marcas no estén interesadas en publicitarse o que las personas no estén interesadas en ver, va a ser algo más difícil ganar dinero, ya sea monetizando nuestro canal o también adquiriendo patrocinadores para que precisamente patrocinen nuestros videos. Así que debes encontrar el nicho adecuado que se pueda monetizar para poder generar ingresos y vivir de YouTube. Busca nichos que sean lucrativos, pero que también las marcas estén dispuestas a invertir publicidad. Algunos nichos van a tener más oportunidades que otros, ya sea a través del marketing, de afiliados, la venta de productos, los patrocinadores como te comenté recientemente y también la publicidad. Por ejemplo, los nichos de tecnología, las de finanzas personales y los de salud suelen tener más rentables sus canales porque la gran cantidad de marcas que buscan asociarse con creadores de contenido están precisamente en esos nichos. Investiga bien si hay marcas interesadas en tu nicho para poder ser luego monetizable y obtener dinero con tus videos. El paso número 4 es hacer una prueba de contenido. Antes de comprometerte por completo, y este es uno de los grandes consejos que te puedo dar en este video, es que crees un par de videos precisamente y observes cómo se va comportando la audiencia dentro de tu canal. Si ves que hay interés precisamente y te sientes cómodo creando este tipo de contenido sobre el tema que estás hablando, pues es una señal muy positiva de que puedes seguir ese camino dentro de tu canal de YouTube. Pero si al contrario la gente no está interactuando con él o la gente no está viendo tu canal, quizás es momento de explorar, sobre todo en el inicio de tu canal de YouTube, para ver si puedes hablar de otro tema del mismo nicho, pero abarcándolo desde otra perspectiva quizás, o tomando otro tipo de contenido para ver si es que la gente interactúe con él. El paso número 5 para buscar tu nicho ideal es que evalúes la longevidad del nicho. Y acá hay algo muy importante que te voy a decir. Otro factor importante es la longevidad del nicho, precisamente porque algunos temas pueden estar de moda por un tiempo, pero pueden desaparecer drásticamente de un día para otro o rápidamente, como lo que ocurrió con los NFTs. No sé si te acuerdas de esa situación que ocurrió hace un par de años atrás, que fue un absoluto boom al momento que salieron, pero ya nadie habla de ello porque ya pasaron de moda. Por eso debes pensar bien en tu nicho y si tiene potencial para mantenerse relevante dentro no solo de las semanas y los meses, sino que dentro de los años, porque tienes que pensar a futuro dentro de tu nicho para poder ver si es que tiene potencial para mantenerse estable. Los nichos que abarcan temas más amplios o quizás los nichos que abarcan temas atemporales como la salud, la educación y las finanzas, de nuevo, tienden a tener más longevidad dentro de YouTube, mientras que las tendencias pasajeras pueden tener más difícil su camino dentro de los próximos años, como lo que sucedió con los canales que hablaban de NFTs. Si bien tuvieron un pic muy alto de visitas y suscriptores, ahora nadie los ve porque ya pasó absolutamente de moda, ya hubo una polémica en torno a aquello, así que la gente que creó ese canal tuvo que migrar su contenido, intentar actualizarse con su contenido y migrar hacia otro lado. Algunos lo hicieron de manera muy bien y otros fracasaron, tuvieron que cerrar sus canales. Y el paso número 6 que te doy es definir tu propuesta única de valor. Esto también es muy importante, así que quiero que tomes atención. Una vez que hayas elegido tu nicho, es hora de pensar en tu propuesta única de valor. ¿Qué te hace diferente a ti de otros canales? Debes preguntarte por qué las personas deberían suscribirte a tu canal y también encontrar un ángulo único, encontrar tu perspectiva única, tu forma de relatar, tu forma de hablar. Tienes que explotar aquello porque todos somos diferentes. ¿Por qué te vas a querer parecer a un creador o a otra persona cuando tienes que explotar tu propia personalidad, que es precisamente lo que la gente le va a gustar después al ver tus videos?
intentar tener tu propio estilo personal, un enfoque específico o quizás algún tipo de contenido diferente que no se haya explotado tanto dentro de la plataforma. Hay que tratar de diferenciarse de los demás, pero con nuestra propia identidad. Ahora ya sabes que elegir un nicho rentable es crucial y muy importante para poder monetizar dentro de YouTube. Piensa en tus pasiones, evalúa la demanda y también la competencia dentro de YouTube y asegúrate de que haya oportunidades reales de monetización dentro de tu nicho. Con estos pasos estarás en el camino correcto para crear un canal exitoso dentro de YouTube. Además, si estás listo para dar el siguiente paso y empezar a crear contenido dentro de la plataforma, te dejo este video por acá del que te hablo de todo lo que debes saber para crear tus primeros 5 videos dentro de YouTube. Nos vemos acá.